A ver, ¿qué es lo que me importa de esta frasecita? Digo, porque para nosotros era, a ver, me puse a buscarlo seriamente porque yo sabía que lo había leído en algún momento. Eh, y te fijas ahí, es 2003, digo, estamos 18 de diciembre de 2013, sería como el segundo año de conmemoración de él ya obviamente derrocado y él ya no presidente. ¿Qué piensan ustedes de esto? Digo, que la otra vez le dedicamos un tiempo a Tinelli y demás. Digo, ¿cuán cierto puede ser esto? A mí principalmente lo que me sorprende, tipo, Sí. como primer punto, es el hecho de que lo haga un 18 de diciembre de 2003. Digo, entiendo que el 10 de diciembre debe haber asumido a Néstor. Así que Mm, me parece raro que lo haga 8 días de... Tipo, o sea, como que me sorprendería menos si lo hubiese hecho antes por una cuestión política y bla. sí, es verdad. Habría que ver, ¿no? Si no lo hizo antes. La verdad que es lo último, lo único que yo conozco del tipo hablando formalmente en un periódico como La Nación. ¿Qué piensan ustedes respecto, más allá del momento en que se hizo? Digo, si ustedes tienen que hacer un balance, digo, ¿cuán, a ver, pero es una opinión, ¿eh? Ojo, esto no pasa por ningún otro lado. Digo, ¿cuán acertado puede ser lo que dice de la Rúa en un 2003 haciendo un balance de su paso por Videomax? O sea, no era Showmatch. En un 2000, en un 2000, que es básicamente el fragmentito de video que nosotros vimos, ¿eh? A mí me parece que, perdón, Julie, me parece que nada, como que no le puede echar la culpa a nadie porque así es como es él y la verdad que él sabía a lo que se exponía y sabía que si no es una persona que es habitúa a la cámara y que se come a la cámara en algún punto, flaco, no vayas a Videomatch, o sea, no es lo tuyo. Bueno, pero un poco Igual, lo que decía, ojo que lo que decía Tiziana la vez pasada me pareció un lindo análisis, simplísimo pero muy lindo, fue como, bueno, pero el tipo tiene que llenar un vacío. El tipo tiene que llenar un zapato que existe, la gente acostumbrada a varios años de Pero a ciertas. veces no aclares que oscurece. No, totalmente. Pero en el fondo es como copiar un estilo que en los 90 fue como muy exitoso. Ese es el término, o sea, fue muy exitoso. Estamos. y No, convengamos que además la tele, o sea, el programa también, perdón, ya te dejo, le armó un personaje a él también, como también, Obvio. como explicitar, digamos, el contraste entre los dos, como llevar al imitador y todo eso, y siendo lo que son los medios de comunicación, obvio que va a influir. sí, No sé Pasa si en que, todo, no sé si echarle la culpa directamente, pero Tal vez pasa para que mí, yo construir creo la que es como... imagen de la gente, Claro. porque los medios hacen eso, como que estereotipan a un político, y tal vez Sí. eso pudo repercutir, pero poco en las Pasa que personas, yo creo en que la es mente como de te las lo personas. tomes. Creo que más fue la situación económica y todo eso. Mm. coincido. A Yo ver, creo nunca que... vamos a poder adjudicarle a Tinelli el No, helicóptero obvio. de la Rúa. O sea, sería como Porque mucha. no, No le vamos a dar tanto peso a Tinelli, por favor. O tal sea, es cual. importante, pero no es tan importante. Matías, perdón. Pero que yo creo que es como te lo tomes, o sea, es lo mismo que cuando se hacía Cristina y Cristina se lo tomaba mal. Mm. Ella se tendría que haber reído y demostrar la altura que tiene. Yo entiendo que es difícil que como presidente te estén, y yo entiendo que a lo que Cristina capaz le molestó fueron otras cuestiones, pero digo, me parece que uno se lo tiene que tomar como de quien viene y saber que el show es así. Y si vos te prestás a eso, está bien. Sí, El el caso tema de también Cristina es es como, distinto. ojo, el tema también me parece que tiene que ver con cómo a vos te representen. Porque de repente a Cristina, para mí una de las mejores imitaciones que tiene Cristina es la de Bossi, en serio. Pero la de Bossi lo que le sacan son latiguillos como como de formas de hablar, pero en realidad no la dejan mal para Cristina. O sea, el problema es que la representación a De la Rúa lo dejan como un tarado. O sea, Mm. entonces es una cuestión que no tiene que ver Y con. pero si él sabe que más o menos lo es, yo creo que debería Pero reírse un yo poco. creería que él no debe pensar que es un tarado. A ver, el tema es, a mí hace mucho tiempo atrás, a ver, esto que nosotros vemos obviamente de medios de comunicación y que es muy, entre comillas, reciente, pero porque la masividad de medios de comunicación es algo reciente. O sea, por lo menos esta cuestión de tener el celular en mano y la compu y esto y aquello. A ver, en realidad no es nuevo. Cuando uno ve la historia, lo que se encuentra es que hay un montón de procesos históricos. Hay un texto que a mí me pareció fantástico en su momento, que cuando uno ve Revolución Francesa, estamos hablando de 1789, quiere decir que nada de esto es real, todavía no hay tecnología, no hay celulares, no hay este nivel de como de globalización en medios. Lo que te dice el tipo, o una de las causas que generalmente se señalan para explicar Revolución Francesa,
es todo un momento de lo que se define como la ilustración y todo lo que son como, ellos lo llaman como gacetas de época, que en realidad son como publicaciones medio periodísticas, pero mucho más simplonas, ¿no? Digo, 3, 4 hojitas, donde lo que te dice el texto es lo que está haciendo constantemente esa publicación, es parodiar la imagen de Luis XVI, ¿no? O sea, parodian a la imagen de Luis XVI y de alguna manera te siembran esta cosa de que Luis XVI es un gil. Eventualmente cuando lo golpean, allá en la Revolución Francesa, no hay ningún tipo de oposición. Lo que te dicen es, ojo, en realidad, darle como una causa directa a lo que es la prensa de época es un poco extremo. Pero lo que te dicen es, que a mí me parece que sí es un poco real, o por lo menos me parece que alimenta, lo que el tipo hace es un análisis como mediado. Lo que te dice es, no es prensa revolución, en realidad es prensa. Generás como una especie de rumor, o sea, rumor en el sentido de un estereotipo que se va como reproduciendo, y que se va reproduciendo a veces entre la propia gente, o sea, eventualmente, che, fíjate que no, entonces empiezas a comentar lo que dice, no sé, Tinelli sobre la Rúa, che, ¿viste lo que pasó? Sí, qué bola, qué boludo, qué tipo que en realidad, qué lento, qué gil, qué tipo sin reacción, y de repente vos vas generando como producto de ese estereotipo que a vos te bajó un programa, que en este caso es como muy, muy relevante, te vas generando como una bola de rumores que va llegando más allá de más allá de incluso de la persona que lo vio. Estamos, porque hay un montón de gente que de repente no vio ese programa, pero que sin embargo está como sumamente atento sobre lo que ha pasado y sabe y opina. Entonces, de alguna manera lo que te dice este autor para lo de la Lo ilustración es... reproduce. ¿Cómo? Que reproduce digamos, se va reproduciendo. Tal cual, lo que dice este tipo es la reproducción de un estereotipo a través de este caso el rumor, lo que genera como un clima social como de cierta aceptación de ese estereotipo. Y yo creo que, a ver, repito, estoy lejos de decir que Tinelli es el responsable de esto, ¿no? Pero No, en el no. fondo, digo, si uno pone siempre y entiende que los procesos históricos son multicausales, me parece que entre todas las causas que uno puede encontrarles, obviamente la económica es, sin lugar a dudas, como la de importancia. Digo, en realidad uno podría decir que hay un montón de factores, los cuales medios de comunicación, esta cuestión del rumor, de la estereotipación de la Rúa como un tipo poco eficiente, y bueno, eventualmente te aporta que haya un cierto consenso y que todos estén afuera, ahí en Plaza de Mayo diciendo, che, que se vayas vos y que vayan todos, básicamente, ¿no? Igual Pero bueno, también creo que por lado de Menem pasa lo contrario. Hoy en día, creo yo, tal vez por el entorno, hay mucha aceptación de Menem a pesar de todo el desastre que se hizo por la imagen que él tiene. por la imagen que él tiene, Pero yo creo que hoy en Menem es gracioso, más que. O sea, nadie lo. en Me realidad parece hoy que no Menem, se lo ve como. hoy Menem es preocupante, o sea, a mí me preocupa tener, yo esto lo dije, a mí me preocupa tener un senador de 90 años, pero me Claro. preocupa, me indigna, no me preocupa en realidad, me indigna saber que hay un senador de 90 años apretando un botón como si fuese alguien lúcido al momento de... A ver, repito, si yo pienso que yo me jubilo a los 65 años y que todos nos vamos a jubilar a los 65 años, ¿por qué en gestiones públicas? A mí me preocupa que la gente lo vote. Totalmente, en realidad a mí me preocupa que la gente lo vote, sí, coincido con vos, pero a mí me preocupa que no haya ningún tipo de traba legal para que tipos que tengan edad avanzada puedan seguir ejerciendo la política. O sea, lo digo para Menem, lo digo para todo aquel que tenga, no sé, más de 70, que no es una cuestión de, porque sí, estoy filmado, digo, no es una cuestión de decir los tipos adultos no pueden, es una cuestión lógica de decir, tenés que dar una renovación, o sea, así como esto lo hablábamos en el momento, así como Sí. es necesaria una renovación de enfoque de historia cuando yo me jubile y haya otras perspectivas de historia que yo no conozca, porque convengamos que uno se va formando hasta que eventualmente ya no se forma más, ya Sí, está quedás como cansado. obsoleto. Claro, y quedo obsoleto, En yo voy a algún quedar punto. obsoleto, o sea, en el buen sentido de la palabra, o sea, no digo Sí, sí. obsoleto, voy a quedar como van a quedar ustedes cuando se dediquen a lo suyo, porque Tal cual. es lógico que suceda, es natural que suceda. Entonces, nada, pero bueno, nos fuimos para otro lado. Sí, es verdad, y un poco me voy a lo que dice a Tony, y lo utilizo como nexo a lo que íbamos hoy. Sí, es verdad que yo creo que hay un gran imaginario social, sobre todo en la Argentina actual, o sea, la Argentina, ni siquiera me animo a decir 2020, me animo a decir de la semana esta, básicamente. Una Argentina como muy ligada a este recuerdo del 1 a 1. ¿Estamos? O sea, este recuerdo, muchos de los que están recordando a Menem son los que recuerdan esas, entre comillas, bonanzas económicas a corto plazo,
que Menem implementa en el contexto de los 90. A ver, la idea hoy era un poco sumergirnos un poquito, aunque sea dar unos primeros pasos claros hacia lo que era la parte económica. Nosotros, para aquellos que no se ubican o no estuvieron o lo que sea, pero por lo pronto no es que lo voy a hacer, pero básicamente se los introduzco. Nosotros cuando empezamos a ver Menem dijimos que Menem es sinónimo de jefatura. A ver, es sinónimo. De acuerdo a Romero, gran parte de la primera gestión de Menem, él la define como una jefatura exitosa. Dijimos, y lo trabajamos bastante, que parte de esa jefatura exitosa tenía que ver con cómo él se ve reflejado en esos medios de comunicación. Dijimos que tiene que ver con cómo ha aprendido Menem de los errores de Alfonsín respecto del trato con las corporaciones. Sabemos que con las Fuerzas Armadas es muy positiva su trato, básicamente producto de ese indulto y esa misa de reconciliación. El tipo prefiere gobernar pacíficamente antes que resolver cuestiones de derechos humanos, y esa cuestión de derechos humanos queda como tironeada a futuro, que es eventualmente el guante que agarra Néstor y Cristina posteriormente. Sabemos que a nivel Iglesia Católica, que Alfonsín fue muy criticado desde el punto de vista de todas las leyes laicas o la parte de divorcio vincular, el tipo, nunca lo dijimos, creo, pero Menem es un tipo pro vida, sería en términos actuales, o sea, es un tipo abiertamente antiaborto, es un tipo que se reconvierte él hacia el catolicismo en pos de poder ejercer, y tiene de alguna manera esa iglesia comprada, básicamente. La estructura de la Iglesia Católica no va a ser un gran problema, como sí lo fue con Alfonsín, y lo que nos quedaría básicamente sería lo que es la CGT, pero como hicimos con Alfonsín, la CGT tiene sentido cuando uno piensa la cuestión económica. ¿Estamos? O sea, el eslabón, la llave maestra para entender por qué Romero define a Menem como una jefatura exitosa en su primera gestión, tiene que ver con lo exitoso que haya sido el tipo en cuestiones económicas. Siempre recordando que lo que hereda de Alfonsín es que Hiperinflación. hiperinflación, o sea, un quilombo en magnitudes enormes. Estamos, Alfonsín, la herencia de Alfonsín en cuestiones económicas es bastante caótica. Entonces, en función de eso, lo que tendríamos que ver es qué es lo que él hace en función de intentar como reformar en profundidad la estructura del Estado. Y siempre pensando, que esto ya lo repetimos 700 veces, pero por las dudas, que Menem forma parte de esto que uno define como segundo oleado neoliberal. Es decir, un consenso muy generalizado en torno a que las políticas neoliberales son lo que va, ¿estamos? O sea, son lo que te permiten un crecimiento económico profundo. En función de eso, lo detonamos con un pequeño, no vamos a ver todo, me dicen nada más si se escucha, y después vamos a ver qué es lo que ustedes entendieron de la cuestión económica. Me dicen si se escucha. Con Menem en el gobierno comienza ¿Escucha? una profunda Buenísimo. transformación del Sí, Estado sí, se escucha. y las relaciones económicas de Argentina. Durante sus primeros días de gestión convoca para diseñar su política económica a los más notables exponentes del neoliberalismo, como el exministro Álvaro Alzogaray y los técnicos del grupo Bunge y Born. En los últimos meses de 1989, Menem envía al Parlamento las leyes de emergencia económica y de reforma del Estado que otorgan al Poder Ejecutivo poderes excepcionales para regir los destinos de la administración pública. Con estas leyes en la mano y recurriendo a cientos de decretos de necesidad y urgencia, el nuevo presidente se dedica a desmantelar el Estado regulador de la economía, que en 1945 había contribuido a construir su propio partido. Los primeros días de la década del 90, la sociedad argentina se debate entre la incertidumbre y el asombro. Mientras los canales de televisión y las empresas de servicios públicos se privatizan en tiempo récord y se habla del ingreso del país al primer mundo, el ministro de Economía, Antonio Herman González, incauta los plazos fijos de los ahorristas y los canjea por bonos pagaderos a 10 años.
Por esta razón, y en el entendimiento de que la mejor forma de preservar no solo el valor del trabajo y del ahorro popular, sino también los derechos de propiedad totalmente legítimos de los titulares de depósitos a plazo fijo, hemos dispuesto su pago obligatorio en Bonex serie 1989. A pesar de los vaivenes iniciales, la esperanza en el nuevo gobierno no flaquea. El predominio de las políticas neoliberales en Europa y Estados Unidos y la noticia de la caída del muro de Berlín, símbolo histórico del bloque socialista, afianzan la fe de los argentinos en las bondades de la economía capitalista. Amparado en los preceptos del libre mercado, el presidente lleva adelante una reforma estructural de la vida económica argentina que incluye la apertura irrestricta a los capitales financieros, la desregulación del comercio internacional y la venta compulsiva de gran parte del patrimonio del Estado. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento 1 son palabras de Menem, él no lo conoce aún. El mandamiento 1 está extraído de sus muchos discursos, dice así: nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. En 1991, el plan de Menem avanza, transformando a su paso muchos aspectos de la vida nacional. Los grandes medios de comunicación incentivan a la población a ver estos cambios como un signo de modernidad. Fiamma, escuchá esto, Estoy apasionado por este modelo económico, que es mentira que produzca más pobres, que lo fabrique. En el mes de marzo, Menem redobla su apuesta neoliberal y nombra al frente de la cartera económica a Domingo Cavallo. El nuevo ministro impulsa un plan que iguala el valor del peso al del dólar, al mismo tiempo que prohíbe la indexación. Punto. No me interesa más que esto. Ahora después lo charlamos. Ahí tenés Fiamma, perdón, en primera persona, Fiamma tenés... fíjate que apareció... es más, creo que lo pasé porque me acordé de tu monografía. Fíjate que abajo dice Memorias del Saqueo. Memorias del Saqueo es de Felipe Solana, pero no me acuerdo cómo es, Pino Solana. Ahí está, Pino Solana. Por ahí tenés alguna cosa, digo, me llamó la atención, yo nunca lo vi, Memoria del Saqueo, sé de qué trata, pero nunca lo vi, digo, pero fíjate que ahí apareció Neustar y estos think tanks, en este caso, pensándolo desde el punto de vista del periodismo, ¿no? Esta idea de no va a generar más pobreza, sino que todo lo contrario la va a reducir. Nada, muy distinto a lo que uno sabe a posteriori. Bien, a ver, ¿qué es lo que me importa que nosotros empecemos a ver o a profundizar de Menem? Antes de meternos incluso en lo que es ley de convertibilidad. ¿Qué sacaron ustedes? ¿Qué ideas sacaron? Privatización. Privatización, ley de reforma del Estado. Sí, Porque privatización. el Estado tenía gastos excesivos. El Estado tenía gastos excesivos. A ver, ese es Sí. el diagnóstico de ellos, ¿no? Digo, siempre hagamos ese tipo de salvedad. Ese es el diagnóstico. Yo A quería ver. contar un ejemplo que me había dicho. Mi mamá trabaja en YPF y ella, si bien empezó después, cuando fue la privatización, me contaba que cuando ella entró, decían que la gente, antes de que pase lo de la privatización, literalmente la gente iba, fichaba y se iba, tipo dejaba el saco y se iba. O sea, porque tenían otros trabajos, simplemente trabajaban. Entonces, como que yo entiendo que si bien es, un dato que nadie lo comprobó, la verdad no está comprobado. Por tu mamá, No. o sea... Sí, que tampoco lo vio, o sea, porque ni siquiera ella trabajaba, era como un radio pasillo que se decía, pero digo, como que decían que esto pasaba en varias empresas y que entiendo, esto lo relaciono yo, no me lo dijo mi mamá, pero como que tiene que ver con esto de que el gasto excesivo del Estado y la gente que literalmente se colgaba de esto. Sí, a ver, rumores como esos hay un montón, o sea, rumores, eso los podés, pero en realidad tiene que ver también con posturas como... Ojo, no digo que no sean ciertos, yo tampoco estuve ahí para poder... Yo tampoco lo sé, por eso. Pero sí es verdad que hay mucho... Yo siempre... A ver, esta es mi perspectiva. Fíltrenla como puedan, digo, no estoy diciendo que sea así. A mí lo que me queda muy claro después de haber leído multiplicidad de textos en torno a la historia de Argentina es que en realidad para la década del 70 lo que nosotros tenemos en la estructura como industrial de Argentina es una multiplicidad de industrias. O sea, multiplicidad en el sentido de multiplicidad de
características de industria. Es decir, tenés algunas que son realmente muy competitivas, con productos muy elaborados, muy piolas, y en paralelo tenés también otro tipo de industria que es bastante parasitaria. ¿A qué me refiero con una industria parasitaria? O sea, una industria que en realidad existe a la luz de un Estado que la recontra cuida, que la recontra protege, y que en realidad te importa menos como industria, o sea, como empresa, sino que lo que te importa más es en función de que absorbe mano de obra y a vos lo que te sirve es tener mano de obra empleada en función de que tengan un salario y eventualmente ese salario consumo, bla, bla, bla. A ver, ¿qué hay de esos? Hay de esos. ¿Estamos? De hecho, yo no la tengo tampoco tan claro y no me quiero meter en cuestiones como partidarias, pero, por ejemplo, lo que te dicen los que saben, yo, repito, nunca lo corroboré, lo que se habla mucho es hoy, este mismo ejemplo que vos decís es diferente, pero es parecido respecto de lo que es Aerolíneas Argentina. O sea, lo que dicen de Aerolíneas Argentina es que hay como 5 pilotos por avión. Y vos decís, ¿qué haces con 5 pilotos por avión? O sea, esta cuestión como de la sobredimensión de empleo en algunas empresas estatales. Que eso sí se traduce, coincido con lo que vos decís, en un enorme gasto público, porque son empresas estatales. No digo que eso, a ver, yo no sé si eso te Obvio que mueve no, la pero varita de todo gasto suma. público. No, pero todo suma. Coincido. Sí es verdad que coincido con lo que vos decís, todo suma, y sí es verdad que, a ver, este mismo diagnóstico con el que inicia la gestión de Menem no es un diagnóstico nuevo. En realidad es un diagnóstico que si nosotros lo rastreamos para atrás, ya lo teníamos desde los 70, o sea, esta cuestión de... Y que se va a terminar con Menem. Y que se va a terminar con Menem. De hecho, Menem es el que rompe de raíz la cuestión del gasto público. O sea, así como Martínez de Oz llegó en el 76 y te dice, che, hay todavía niveles de participación del Estado y el Estado benefactor es todo lo negativo, bla, bla, bla. Bueno, Menem es el tipo que viene a decirte, che, todavía hay enormes niveles de participación del Estado y la magia o el camino en pos de lograr ese crecimiento económico es romper con eso. De hecho, se me fue la frase, pero lo dijo acá y estaba muy bien. La frase de Menem. Menem la anotó, la que dice, todo lo que debería ser del Estado, no me acuerdo. Dejará de ser del Estado. Dejará de ser del Estado. O sea, que básicamente es como paradójica la frase, porque vos admitís que hay cosas que deberían estar en manos del Estado, pero dejarán de serlo. Obviamente lo que el tipo está por hacer implica un nivel de poderío o un nivel de peso político e institucional muy grande. De hecho, lo primero que el tipo tiene que hacer es lo que aparece ahí como ley de reforma del Estado. ¿Qué es la ley de reforma del Estado? ¿Alguien sabe? Sí, la que permite las privatizaciones. Bien, la que permite las privatizaciones. Básicamente, por ley, el tipo habilita que lo que son las diferentes instituciones argentinas habiliten las privatizaciones masivas que se están por llevar adelante. Y a eso le agregás que Menem adopta un nivel de poderío bastante grande, ¿no? En función de, creo que ahí en el video parecía como los superpoderes de Menem, o sea, el tipo está habilitado legalmente para como generar una radicalización de las privatizaciones. De hecho, el tipo, esos superpoderes, lo que te permite, incluso hay una cosa que se llama ley de emergencia del Estado. ¿Qué es una ley de emergencia del Estado? ¿Qué les parece que es? Lo que decía Romero es que saca los subsidios, despide empleados del Estado. Es recorte total de los gastos. Exactamente. A ver, la ley de recorte, perdón, la ley de emergencia del Estado, para que ustedes más o menos se den una idea, lo dice el término. Es vital para entender a Menem, porque la ley de emergencia del Estado es, se sanciona como en los primeros años cuando realmente la situación es caótica a nivel económico, porque es lo que vos heredás de Alfonsín, y lo que vos terminás haciendo es como sancionar que la Argentina está en una situación de emergencia y que en consecuencia el Ejecutivo tiene que tener más libertades para tomar decisiones. Entonces, la ley de emergencia del Estado lo que hace es habilitar que un montón de medidas que toman Menem sean por decreto. ¿Por qué por decreto? ¿Qué es un decreto? Para que nadie se las discuta, no sé. Primero, para que nadie se las discuta, lo cual es bastante complicado, porque vos sabés que lo más lógico y sano es que se discuta en el Congreso. Para que sea rápido. Para que sea rápido, porque no hay debate de por medio, o sea, es un decreto y punto, o sea, el decreto presidencial existe hoy, ¿no? Es posible actualmente. Y de esa forma lo que vos lográs es, de alguna manera, como
amparar la cantidad de decretos que vos te estás sancionando en que hay una emergencia económica. Entonces, como hay una emergencia económica, como que la población y el resto de las instituciones se la tienen que bancar de que vos vas a gobernar bastante por decreto. Entonces, por decreto, impulsás esa reforma profunda del Estado en los 90, que te lleva a cosas que, no sé, nosotros conocemos hasta el cansancio. Y creo que con Ale de Santo Lucito tienen que verlo seguramente con los trenes. A ver, incluso nosotros hay un montón de cosas actuales que uno puede pensar desde esa reforma como profunda del Estado. Uno sabe que en pos de achicar ese gasto fiscal, los tipos van a privatizar todo, y cuando uno dice todo, es todo. Fíjense, por ejemplo, acá, estamos el azul, gasto público, o sea, la línea esta, el rojo, déficit fiscal. Si miramos, acá, digo, estamos en Alfonsín, en esta línea de acá. De ahí para abajo, obviamente, el gasto público baja, excepcionalmente baja, y ese gasto público que baja se condice con un déficit fiscal que baja. Estamos en un momento como de regularización absoluta o saneamiento de las cuentas del Estado, a un precio absolutamente alto a futuro. Ejemplo, privatizamos ferrocarriles. ¿Vieron algo con Ale de ferrocarriles? Para que vean cosas que de repente uno puede ver como herencia de ferrocarriles. ¿Qué pasa como consecuencia de la privatización de ferrocarriles? Porque se privatiza. Ah, sí, que se renuevan y llegan ferrocarriles nuevos de Inglaterra o algo así. Sí, no sé si llegan ferrocarriles nuevos de Inglaterra. Yo lo que te digo es, vos lo que tenés con Menem es la privatización de si no toda, la mayor parte de las redes ferroviarias. De la mano de esa privatización, obviamente la nueva lógica es una nueva lógica económica. Si genera ganancia y sigue. Si no genera ganancia, punto. Se cierra, se achica, no tiene sentido. ¿Qué pasa, por ejemplo, para mí siempre es una cosa a analizar, incluso a mí siempre me encanta, pero es caro. Me encantaría llevar a alumnos de sexto año un día a esos pueblos. ¿Conocen los pueblos gastronómicos de Buenos Aires? ¿No? Hay toda una camada, pero es bastante nuevo en realidad. Tendrán unos 5 o 6 años. Hay toda una ronda. Obviamente uno cuando piensa en vacaciones siempre piensa en otros lugares, ¿no? Provincia de Buenos Aires, algo le gusta el campo. Pero hay un montón de pueblos, no sé, Carlos King, y se me fueron los otros nombres, pero son un montón de Gómez, hay uno de Gómez que es como para el sur, un montón de pueblos que lo que tienen son como las estaciones ferroviarias son pequeños museos, están abandonadísimas. Obviamente ellos son pueblos que siempre han sido como muy activos en cuestiones agrícolas y que a medida que la parte ferroviaria se fue como decayendo y que fueron como reduciendo los ramales de trenes, lo que empieza a pasar como consecuencia de los 90 es que estos pueblos tienen dos opciones. A, desaparecen, o B, se reconvierten. Entonces, ¿qué te encontrás? Tenés todo un circuito muy conocido desde Carmen de Areco, pero en este momento no me salen los nombres, que básicamente son como de escapadas de fin de semana. Entonces vos tenés un montón de gente de Buenos Aires que se pega terribles escapadas gastronómicas, porque tenés, no sé, grandes asados, mucho más baratos que en Capital, y pasás el día, tenés toda la estación de tren reconvertida en un museo local, que te cuenta un poco la historia del lugar, y de esa forma esos pueblos como que se van reconvirtiendo, porque es, o me reconvierto o eventualmente desaparezco. Porque son realmente pueblitos en el medio de la nada. De la mano por ahí de todo lo que es privatizaciones, una de las cosas que me parecen más piola también para ver, para que vean que nosotros somos un poco herederos todavía de esto, es Ley Federal de Educación. ¿Alguien sabe lo que es la Ley Federal de Educación? Nos maté. 1993, Ley Federal de Educación. Porque uno piensa, a ver, en pos de achicar el déficit fiscal, uno piensa privatizaciones, que también es verdad, o sea, privatización te lleva a eso. Pero una de las cosas más nefastas que ha generado el menemismo, y que un poco uno podría señalar como origen de un... ¿No es los colegios privados? No empiezan a ser No, los como colegios privados. Es lo que el tipo hace es descentralizar los servicios. Es decir... Sí, pasa los gastos a las provincias. Bien, pasa los gastos a las provincias. Quiere decir que hasta 1993 la totalidad, creería yo, del sistema de educación en realidad dependía de Nación. ¿Estamos? Ahora, lo que el tipo hace es, a partir de este momento, lo que hace es descentralizarlo y darle como lo que es salud y educación a cada una de las provincias. Y la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, Mendoza o lo que sea, se tienen que hacer cargo de la cuestión educativa y la cuestión de salud, ¿no?
Sí, Lo que había hecho también Chile, Pinochet. es exactamente igual. O sea, no hay nada, sí, no hay absolutamente nada nuevo en Menem. En realidad somos como una repetición de muchos casos paralelos. A ver, el tema es que en realidad, ¿por qué eso es potencialmente complejo? Sobre todo, a ver, lo pienso en salud, pero yo lo pienso en educación, que es donde más me ubico. Porque las provincias no tienen tanta capacidad para pagar los sueldos de los empleados. No tienen Coincido. no tienen tampoco tanto PBI. No O tienen el sea, mismo ingreso. Bien, ganás me gustó. claro, Me bueno. quedé con la definición de Gatoni, porque las provincias no tienen el mismo ingreso. A ver, pensemos hoy, porque son cosas que uno parece una pavada, pero las vimos, a ver, las estamos viviendo en el presente. Pensemos hace, no sé, 2 semanas atrás, hay terrible lío entre nación y ciudad, ¿por qué? No sé Porque Ciudad quiere permitir las clases. No, bueno, sí, eso es en el ámbito educativo, pero sí, es verdad. Digo, pero en el ámbito Pero por una cuestión económico, presupuestaria cuestión siempre. presupuestaria, porque le quitaron un punto de coparticipación y se lo dieron en este caso a Provincia de Buenos Aires. A ver, es un punto, es una millonada de pesos, pero no importa la millonada de pesos. Lo que importa es, no me estoy poniendo ni el lado de la reta ni de Kicillof, lo que importa es que en realidad vos tenés una gran cantidad de plata que potencialmente Ciudad de Buenos Aires o cualquiera de las otras provincias que se hubiese sacado, lo hubiese destinado hacia algo concreto, en este caso que debía. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa con la descentralización de servicios de educación y salud? Lo que vos tenés, fíjense, a ver, ¿alguno de ustedes tiene primos, amigos en Capital? ¿Sí? ¿Te llama? ¿En secundaria? Sí. ¿Diferente a tu programa y a tus años de secundaria? Sí, séptimo. ¿Cómo? Mira, tienen hasta séptimo en primaria y hasta quinto en secundaria. Bien, ahí tenés una primera diferencia. Capital tiene hasta séptimo en primaria y tenés hasta quinto en secundaria. Y en las provincias pasa lo mismo. En las O sea, pasa depende lo a mismo. cuál. A ver, en los países pasa lo mismo, pero lo que yo digo, fíjense que nosotros, a ver, que vos tengas un programa diferente a Salta es casi lógico, una cuestión Sí. como de distancia y de geografía Sí, y lo pero que con sea. Digo, Capital. pero Capital te separó el Riachuelo. Entonces, Igual. ¿qué es lo que te encontrás vos con Capital? Cuando vos analizás un pibe que estudia en Capital y uno que estudia en Provincia de Buenos Aires, te encontrás que no solamente los sistemas educativos son diferentes, tenés hasta séptimo, ustedes tienen hasta sexto, sino que incluso los programas son diferentes. Ejemplo, hace un par de años atrás, una chica del alemán se fue del alemán en un 4.º año. Se fue a hacer 5.º año porque creo que se mudaba toda la familia para Capital, se fue hacia Capital y después, por X razón, volvió al colegio alemán. Quiere decir que ella hizo 4.º en Quilmes, Ay, qué quilombo. 5.º en lo que sería 5.º, No. que es 4.º en Claro. Capital. Y después volvió a lo que era A quinto. sexto. El Ah. lío que tuvo, porque ¿qué Continental. es lo que pasó? No importaba si era 4.º o 5.º. La cuestión, por ejemplo, de la Contenidos. diferencia de programas. O sea, la piba cuando Claro. llegó a 6.º año, nosotros teníamos un tipo de historia particular, a mí me decía, no vi nada de esto antes. Y yo le decía, como, bueno, no sé, te puedo señalar lo que podés leer, pero no me puedo hacer cargo del desfasaje que hay en contenidos entre capital y ciudad. En el colegio de mi amiga ahora están viendo, o sea, ellos están en el último año también y están viendo historia mundial. La historia mundial nosotros lo vimos creo que en 4.º. Tal cual, Sí. tal cual. Esta chica en su momento tenía historia mundial, toda historia mundial en 4.º, toda historia argentina en 5.º. Como lo tuve yo en Polimodal hace muchos años atrás. O sea, son formas, a lo que voy es tener programas diferentes. Y esto es lo superficial, no es tener programas diferentes. Por ejemplo, no es menor, me parece, como para que uno se empiece a dar una idea, no es menor que haya mucha gente, por ejemplo, del interior, que cuando viene a hacer CBC en UBA, le cuesta horrores. Pero le cuesta horrores el CBC. Es como un palazo en la cabeza. Le vos decís, sí, pero no es tan difícil. A ver, yo soy egresado de Provincia de Buenos Aires, o por ahí gente que viene de Capital, lo que te encontrás es que para la gente de Capital y Gran Buenos Aires, por ahí no es tan difícil. O sea, es un escaloncito, pero no es el escalón que te hace como volver a cursar. Pero tiene que ver con que por ahí, no quiero ser como malo al respecto, pero también es verdad que hay mucho instituto de formación profesional. A ver, no es lo mismo a veces docentes de lo que es, vamos a utilizar el concepto AMBA, no es lo mismo docentes egresados del AMBA a docentes que por ahí han salido de algún instituto de formación docente de la provincia de Formosa. Entonces, cuando uno se pone a pensar lo que ha hecho Menem para lograr ese déficit, para
lograr como paliar ese déficit fiscal, lo que vos te encontrás es que en realidad lo que hiciste fue condenar a las diferentes provincias, a los diferentes alumnos, a diferentes niveles de educación. Pasa es que yo creo que la medida no está mal, el problema es que no somos un país tan desarrollado como para que se aplique. O sea, cuando vos tenés un país que se centraliza en una provincia, o ni siquiera en una provincia entera, en un sector, como vos decías, el AMBA, eso es lo difícil. Porque si vos tuvieses provincias desarrolladas económicamente bien dentro de todo, una en el norte, una en el sur y otra en el centro, es así, que si bien están, es como mazo, sería más fácil. El problema es que no todos somos iguales. No, el problema es también que no es un dato menor, o sea, el problema es que no todas las provincias cuentan con el mismo recurso. Entonces, por ejemplo, yo tengo un nivel de ingreso económico que si me comparo, literal, esto te lo estoy diciendo porque tengo un conocido en Neuquén, si me comparo con un profesor salido también de UBA en un colegio privado en Neuquén, gana menos que yo. Y si yo me comparo con lo mismo que yo, pero en Capital, sí, gana más que yo. ¿Me entendés? O sea, eso es. O sea, cuando uno piensa como descentralizar servicios, lo que uno tiene que pensar es que obviamente como los ámbitos administrativos que van a tomar como el ejecutivo de ese servicio, no son iguales. Entonces vos tenés un montón de escuelas, sin lugar a dudas, las escuelas públicas de Capital Federal son mejores que las escuelas públicas de la provincia. A ver, las de provincia tienen, vos escuchás a Gaby Luján hablando del lugar donde ella trabaja y te dice, no tenés vidrio, tenés un ventilador que hace así, con las paletas todas dobladas. Tipos, yo me acuerdo patente de Gaby Luján contándome que ella tenía la hora 7 de matemática y cuando llegó al colegio X, que no sé cuál es, me contaba que en realidad los pibes habían venido de 6 horas libres. Y vos decís, che, o sea, 6 horas libres esperando a Gaby que llegara a la 7ª hora y que sabían que iba. Entonces vos decís, ese desfasaje también tiene que ver con diferentes como recursos de cada una de las regiones que adopta lo que es educación. Ni hablar, salud. Estamos, o sea, porque uno lo piensa en educación, digo, pero pensar a nivel, sobre todo en contexto de pandemia. No es lo mismo ir a un colegio a un lugar privado de acá, perdón, privado, público de acá, a un hospital público de allá, chicos. Lamentable igual. Sí, perdón. Mati, consulta, en esa época, yo porque no lo sé, pero entiendo que también en esa época hay una ola de privatizaciones en cuanto al nivel educativo. Digo, pienso, sin ir más lejos, nuestro colegio. O sea... Sí, pero ojo, sí, a ver, sí. No, en cuanto al nivel secundario, digo, es una cuestión de... Como que yo creo que, si bien, nada, esto es opinión pura, ¿no? Pero me parece que se ve como en esa época también la cuestión de privatización y de... Sí, pero no tiene que ver con privatización, ojo, porque privatización, no te olvides que este colegio nació privado. A ver. Sí, pero con una necesidad de la gente y una búsqueda de lo privado. Eso te iba a decir. Lo que yo sí te diría y te doy el visto bueno es, hay casi un consenso generalizado en marcar a Menem y la Ley Federal de Educación de 1993 como el inicio de la decadencia educativa pública. ¿Qué quiere decir? Cuando vos vas mirando para atrás, tipos que hayan estado, a ver, hace la década del 60, vos ibas a un público porque sabías que el público era excelencia. O sea, los colegios normales, los nacionales, los tipos tenían filas en las entradas para anotar a los pibes porque vos sabías que eso era un nivel de excelencia absoluta. Claro. Desde 1993 lo que vos vas viendo en el sistema educativo es que progresivamente se deteriora. Pero porque tampoco se invierte. Exactamente, y lo que vos te encontrás es que sí, y ahí te doy la razón, lo que vos tenés es como la situación actual, o sea, la situación 2020, lo que vos tenés es como una camada de pibes, de familias de clase media acomodada, que en realidad lo que hacen es escaparle al público. Digamos, porque vos presuponés que el público es malo, y lo que, a ver, presuponés y a veces corroborás. O sea, cuando vas hurgando un poquito te vas dando cuenta que no estás tan errado, por más que no podamos generalizar, ¿no? Hay un montón de colegios públicos que son buenos. Pero sí es verdad que hay una tendencia hacia la privatización de la enseñanza. O sea, vos tenés un montón de colegios que crecen, uno es el Sagrado, ¿por qué no?, en el Quilmes, a la luz de este deterioro del sistema educativo. Pero podemos señalar a Menem, pero yo digo, siempre hay que señalar a todos, ¿no? Uno puede decir Menem, pero es Menem de la Rúa, Néstor, Cristina, aunque hayan tomado algunas medidas en pos de solucionarlo, Macri, y bueno, hoy no podemos todavía tener ningún tipo de... Es muy temprano para juzgar a Alberto. Igual, sí.
No, que yo creo que las medidas de Menem fueron especialmente duras, pero porque venía del gobierno de Alfonsín. O sea, hay muchos gobiernos que tienen mucho gasto público, pero especialmente el de Alfonsín, al ser como que el primero democrático, y bueno, como era Alfonsín que medio que daba a todo el mundo, como que creo que las medidas de Menem son especialmente duras, porque vos decís mucha gente que tenía ya sea subsidios o que estaba bastante resguardada con el gobierno de Alfonsín, ahora como que es como que Menem viene y tipo les tira de la alfombra en las que están parados y tipo, se caen todos. Yo creo que tiene que ver con. Ay, perdón. Creo que También por tiene el que ver consenso con Iba a la decir, de yo la creo que el gente. consenso mundial también. Yo estaba por decir algo. Porque si no, Menem no hubiese Sí, sido tal cual. Menem. Sí, coincido. De hecho, no me parece menor que en el videito este aparece la caída del muro. O sea, esta cuestión, Tal cual. lo nombran así nomás, pero vos decís, no, ojo, por esto no es así nomás. Hay un consenso de que este es el camino. A Como ver, que llegó en un buen momento. exactamente. A ver, y fíjense una cosa, no me parece tampoco menor, que nosotros estamos hace 40 minutos hablando de lo malo de las consecuencias de Menem. Pero en el fondo, siempre hay que pensar que el tipo fue reelecto. Entonces, más allá de lo malo, que es lo que uno ve, pero repito, es como, voy a robar siempre el comentario de Matías, siempre lo veo en el diario del lunes, o sea, siempre ve las consecuencias de eso que ha aplicado Menem. Lo que uno tendría que hacer es identificar, a ver, si ha estado tan malo como uno lo está planteando, bien, ¿qué medidas concretas en positivo tiene que haber tomado para resolverle la situación a un montón de gente en ese contexto, para que el tipo haya sido una jefatura exitosa y haya sido reelecto como fue electo en el 95? Y en el Pero, 2003. tal cual. Y en el 2003 con un 25, te coincido por... Y si no se hubiese, se hubiese presentado balotaje, hubiese sido presidente, tal No vez. sé, ahí yo creo que no. Ahí no te veo ¿No? la derecha. Creo que no. Por eso se baja, porque sabe que en realidad su imagen está muy atada al 2001. Pero un 25% después de todo el quilombo del 2001 es un montón de gente. A ver, entonces, la idea es ir metiéndonos, se me fue, tenía lo de la convertibilidad por ahí, a ver como, bueno, medidas un poco más económicas que nos permiten verlo desde el punto de vista, y voy a ser como muy cuidadoso en esto, desde el punto de vista de medidas eficientes en el corto plazo. Tenemos que ver por qué razón estos tipos, estos millones de argentinos, votan de vuelta a Menem en el 95, sabiendo que por el conjunto de medidas que nosotros vamos viendo son bastante negativas todas. Estamos, por lo menos, el resultado es negativo. Entonces, nada, nos metemos la próxima porque quedan 10, 8 minutos y ya no tiene sentido seguirla. ¿Por qué no lo podemos hacer en 8 minutos? El que no leyó, por favor, lee y nos metemos en lo que es ley de convertibilidad y ver un poco de qué se trata esa ley para que tenga sentido poder comprender en qué hace cómo hace feliz Menem a un grupo bastante grande, evidentemente, de la población argentina entonces. Y cómo nos condenan a la crisis del 2001, ¿no? Nada más, muchachos, los libero tranquilos. Semana que viene dijimos... era monográfica y nada, seguimos con las mismas páginas, si no me equivoco, de Romero. Así que nada más. Saludos a Andrés. Genial.